Aló, muy buenas, querida familia de Iglesia Unción de Guerra. Les saluda la pastora Adriana y el día de hoy estamos compartiendo nuevamente una cápsula de sabiduría, el cual titulé ¿Qué advertencia tenemos para los tiempos finales? Pero primero vamos a poner esto en manos del Señor y que el Señor sea el que tome el control de todo el espacio, de todo el ambiente, incluso de todo aquello lo que se quiera levantar. Así que, amado Padre Celestial, hoy estamos delante de tu presencia, Señor, deleitándonos, degustando, Señor, tu palabra. Señor, aquí estamos para que tú nos instruyas, Señor, a través de tu Espíritu de verdad, Señor, que es el que no permite que entre el engaño. ¿Por qué? Porque ese Espíritu de verdad es luz, ilumina, Señor, y cuando la luz entra en un cuarto oscuro, Señor, ya no hay más tinieblas, Padre. Por eso que nuestra mente, Señor, no sea entenebrecida, Padre de la gloria, sino declarando lo que dice tu palabra, que nosotros, tus hijos, tenemos la mente de Cristo y que nosotros somos renovados bajo el entendimiento, Señor, de tu palabra. Y que por eso no nos conformamos, Señor, a las cosas de este siglo, sino que cada vez renovando nuestro entendimiento, Señor, al poder de tu palabra. Así que, amado Padre Celestial, ponemos esto en tus manos y que sea tu palabra ministrando y que sea tu palabra penetrando, Señor, hasta lo más profundo. Así que recíbenos y te damos toda gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, así es, hermanos. Entonces, ¿qué advertencia nosotros podemos tener para los últimos tiempos? Hermanos, y es que tenemos que entender que la Biblia nos advierte de todo. La Biblia ha demostrado lo que ha demostrado. Porque hay gente que se atreve a decir que la Biblia es un libro de fábulas, es una fantasía. Entonces han menospreciado y estamos en los tiempos de, de que hay un menosprecio por la palabra. ¿Qué pasaba cuando era la iglesia primitiva? Anhelaban escuchar la palabra de verdad. Y ahorita estamos en una era en donde más bien quieren rechazar la palabra de Dios. Y ahí se cumple lo que dice, que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces nosotros vemos que han habido muchos argumentos para querer menospreciar la palabra de verdad. Así que, hermanos, la misma Biblia la que se ha encargado de demostrar el cumplimiento de su palabra. Y ahí tenemos que entender que la Biblia es inspirada por Dios, porque así lo dice, toda escritura es inspirada por Dios y apta para enseñar, para instruir, para redarguir, pero ese no es el tema. Entonces, para retomar, hermanos, nosotros, ¿qué advertencia tenemos para los últimos tiempos con respecto a este espíritu de engaño? Porque, hermanos, los últimos tiempos tenemos que tener mucho cuidado precisamente por esta parte, porque va a venir así como con gran poder el espíritu de engaño, incluso que hasta los mismos hijos de Dios van a ser engañados. Por eso es que tenemos que estar muy firmes y estar discerniendo de qué es la verdad y con lo que no es verdad. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice su palabra, porque claramente sabemos que surgirán espíritus engañadores, falsos maestros y falsas doctrinas. Y vamos a ver qué nos dice en Timoteo, porque vamos a ver varias palabras. ¿Qué nos dice primera de Timoteo 4:1? Dice, esa es la predicción a la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe,
escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Lo que nos dice en Mateo 24:24. ¿Y qué nos dice Mateo 24:24? Se los leo. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, hermanos. Entonces, primero que tenemos que entender que nosotros vamos a tener que lidiar con falsos maestros, falsos profetas, falsos líderes. ¿Y qué? Que harán también grandes señales. Pero también, ¿qué pasa? Hay una contraparte que le va a escuchar, como aquí decía en primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán la fe. ¿Qué? ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Cómo la van a apostar? Escuchando a esos falsos maestros, a esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que está el espíritu de verdad, que ese es el espíritu del que proviene del reino de los cielos, pero también va a haber un espíritu engañador que también se va a encargar de tener a su gente. ¿Para qué? Para que anuncien, para que hagan señales. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Para engañar. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que, hermanos, tenemos que estar discerniendo. Ahora vamos a ver que en segunda de Pedro también es otra palabra que nos viene a advertir, nos viene a enseñar en segunda de Pedro 2:1, que dice así: pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Perdón, yo dije falsos maestros primero, pero es falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que, hermanos, vea, esto es una advertencia muy, 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 muy que tenemos que tener tenemos que tenerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí dice que esas doctrinas falsas las van a introducir, ¿cómo lo dice su palabra? Encubiertamente. Ve, hermanos, a veces entre el pueblo de Dios escuchamos, así como dice la palabra, de frases que no dice la Biblia. ¿Por qué? Porque esas doctrinas o esas herejías se meten encubiertamente. ¿Por qué? Porque Satanás conoce más la palabra que nosotros. Y él buscará la forma en cómo el pueblo de Dios, sus hijos, venga a querer resbalarse en una cáscara de banano. Así que tenemos que estar muy firmes y discerniendo qué es lo falso con lo verdadero. Ahora bien, vamos a ver lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2:9. Y se los leo. Porque aquí lo que se nos dice es la manifestación del hombre de pecado. Entonces, si nosotros vemos, aquí también al principio nos viene como esa parte de advertencia. Pero voy a leerles a partir del 9. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por tanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, vean que entonces aquí nosotros tenemos que entender que este espíritu de engaño, Dios es el que le da permiso para trabajar, para orar. ¿Pero para quiénes? No para la iglesia.
no para los creyentes, pero hay una advertencia en Mateo 24 que aún los conocidos, los hijos, también van a ser engañados. Pero precisamente aquí en Segunda de Tesalonicenses, aquí Dios está manifestando por qué le da permiso a ese espíritu de engaño. Y es precisamente para aquellos que no quisieron escuchar, porque dice, a los que rechazaron, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, vean que, que hay que tener cuidado con esto, pero también tenemos que entender que Dios es quien lo permite. ¿Por qué? Porque el 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Ahora, pero hay una gran promesa en el versículo 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado, pero tenemos que estar confiados en esta palabra, que va a venir a matar a ese espíritu de engaño con el espíritu de su boca. Así que, hermanos, que nos enseña la palabra, que en los últimos tiempos tenemos que tener mucho cuidado, porque también ese espíritu engañoso va a venir a traer señales y grandes prodigios, y que por eso es que muchos van a tener que activar esa antena, ¿verdad? De espíritu espiritual, esos ojos espirituales, esos sentidos espirituales para reconocer y discernir qué es lo falso con lo verdadero. Entonces, ya vimos por qué Dios lo permite. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver, ahora sí, qué debemos hacer. Y vamos a también a guardar este pasaje que está en Tesalonicenses, porque lo vamos a ver del capítulo 2 al 4. Pero vamos a ver segunda de Timoteo. Primero vamos a ver primera de Juan, perdón. Vamos a ver el versículo que nos dice en primera de Juan 4:1. Que es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Entonces, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, hermanos, no nos tenemos que extrañar de ese montón de falsos profetas, porque ya la Biblia nos advierte de eso. Pero lo que sí tenemos que cuidar es creerle a un falso profeta, porque ya sabemos que van a venir también con grandes señales y con grandes prodigios, y que nos van a meter encubiertamente una falsa doctrina, una doctrina de demonios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para contrarrestar esto? Aquí lo dice claramente la palabra. Probad los espíritus. ¿Por qué? Porque no va a ser no vamos a poder quitarnos a los falsos profetas. Pero lo que sí tenemos que hacer como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, es probar y probar esos espíritus. Por eso les decía, encender esos sentidos, activar esos sentidos espirituales, nuestros oídos, nuestros ojos, hasta nuestro gusto. ¿Por qué? Porque la palabra es deleitosa. La palabra trae, es también trago amargo, pero también es deleite, es sabroso, es delicioso. Su palabra es deliciosa, su palabra. Entonces, aquí vemos como primer punto lo que tenemos que hacer. Ahora, como se los decía, vamos a mantenernos también en Segunda Tesalonicenses, porque aquí vienen varios aspectos. Y es a partir de capítulo 2, del versículo 2, que nos dice, por eso, que no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí nos dice claramente cómo va a venir ese hombre de pecado. Y
cómo va a ser esos tiempos finales. Hasta que nosotros no veamos esto, no vendrá el fin. Y muchos se dirán que es el Cristo y nosotros podemos verlo. Hay que anda circulando un niño que predijo los terremotos. Sí, los predijo. Pero también él dice que él es el Cordero. También él dice que él es el Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Eso es doctrina, no es una sana doctrina. Dios es el que va a juzgar, yo no puedo juzgar, pero Dios es el que juzgará. Hermanos, y para ir terminando, quiero compartirles también lo que nosotros tenemos que tener cuidado en los últimos tiempos. Y es ese carácter de los hombres en los días postreros, que lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5, y se los voy a leer. Dice, también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, no, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así que, hermanos, nosotros vemos cada vez doctrinas que nos dicen, cree en ti, tú lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos en donde se cumpla esta palabra y lo estamos viendo. Amadores de sí mismos más que de Dios. Así que, hermanos, para no hacer muy larga la enseñanza y que ustedes mediten y que mediten como iglesia, que mediten, que empiecen a observar los frutos. ¿Por qué? Porque por los frutos los conoceréis. ¿Qué habla su boca? ¿Qué está manifestando? Si está manifestando más la gloria de Dios, se está manifestando más la palabra, o se está vanagloriando, o está siendo amador de sí mismo, o está buscando su reconocimiento. Ahí tenemos que pedirle al Señor que traiga, que active nuestros sentidos espirituales, que traiga más discernimiento a nuestra vida. ¿Para qué? Para distinguir lo falso de lo verdadero, para probar que viene de Dios y que viene de Satanás. ¿Por qué? Porque ya vimos que se levantarán, y más en los últimos tiempos, el espíritu de engaño va a estar con más poder, porque ese es el tiempo que a él que se le va a otorgar. ¿Para qué? Precisamente para engañar hasta los propios hijos de Dios. Así que, hermanos, mantengámonos firmes en la fe, firmes en su palabra, tengamos celo, ese celo por, por la verdad, por buscar la verdad, por cada día temer más a Dios. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y que esa palabra cale en nuestros corazones y que surja, que traiga ese efecto por el cual ha sido enviada. Así que, hermanos, bendiciones de lo alto. Vamos a orar. Así que, amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor. Padre, yo te pido hoy, Señor, que tú cumplas el propósito por el cual tú los has llamado, Señor, y más en estos últimos tiempos, Señor, que son de cuidado, Señor, Padre Santo, y así, Padre de la gloria, como tu palabra dice, Señor, que vendrá esas manifestaciones de tu espíritu con sueños, Señor, con profecías, Señor, que el pueblo de Cristo se edifique, Señor, a través de lo que tú adviertes, Señor, a tus siervos. Y que con esa mansedumbre, con esa humildad, Señor, para darte únicamente la gloria a ti,
para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que el cuerpo de Cristo sea resguardado, Señor, porque sabemos que tú nos adviertes, Señor, y que tú nos resguardas, Señor, y por eso que sea tu espíritu de verdad sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, Señor, que todo espíritu de engaño tenga que huir, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por donde vino, y así como lo dice tu palabra, por un camino vino, pero por 7 tendrá que huir, Padre de la gloria, y que sean custodiados por el ángel de Jehová, Padre de la gloria. Así que ningún espíritu de engaño quiera venir a querer atentar contra el propósito tuyo, Señor, porque es tu verdad, Señor, la que prevalece. Porque cielo y tierra pasarán, mas tu palabra es la que permanece para siempre. Así que recibe toda gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.